Continuando con el ejemplo número 2, nos piden calcular la corriente, la caída de tensión en cada resistor, además la potencia en todos los elementos, es decir, las potencias de los resistores y la potencia de la fuente de la que está suministrando. Además tenemos que verificar la ley de voltaje de Kirchhoff, LVK, en las manecillas del reloj. En la siguiente figura, en la número 3, tenemos un circuito mixto que está compuesto por dos resistencias conectadas en serie, R1 y R2, y las dos resistencias de R3 y R4 están conectadas en paralelo, continuando con una conexión en serie de R7 con la fuente de alimentación de 20 volts. ¿Cuáles son los pasos que debemos de hacer para aplicar la LVK? Pues primero debemos de asignar polaridades a resistores y el sentido de la corriente. En este caso, para el ejemplo 2, lo muestra la figura número 3. Pero para facilitar esta resolución, lo que tenemos que hacer con el arreglo en paralelo de R3 y R4 es reescribirlo. Entonces hacemos una resistencia equivalente de ese paralelo. Ahora sí podemos entenderlo de una manera más simple del circuito, es decir, haciendo un arreglo. Si se fijan ahí, R1, R2, la resistencia equivalente 1 y la R5 están en serie, y entonces aquí ya podemos aplicar LVK y podemos resolver de una mejor manera el circuito. Entonces, ahora sí, voy a explicar la parte de la asignación de los signos. Primero dice que hay que determinar el sentido de la corriente en el sentido convencional. Entonces recordemos que en el sentido convencional va la corriente del positivo al negativo. Quiere decir entonces que en ese sentido nosotros también vamos a aplicar la LVK. Entonces la corriente va saliendo desde este terminal positivo. Y para asignar las polaridades a cada elemento es donde ingrese, en el punto donde ingrese la corriente en una resistencia, ese lleva signo más, y donde sale lleva el signo menos. En la R2, donde ingresa, tiene signo más, y donde sale la corriente, signo menos. Colocamos el signo más donde ingresa en la resistencia equivalente 1, y donde sale colocamos el signo menos. Siguiendo con la R5, donde ingresa el signo más y el signo menos colocamos en la salida de R5, es decir, la salida donde está la corriente, y al punto de retorno, que es el punto donde la corriente ingresa a la batería. Es decir, en este caso la fuente de tensión ingresa por el signo menos. Pero ¿qué significa esta asignación? O sea, ¿qué significa colocar los signos más, menos? ¿Qué sentido tiene? Pues primero nos sirven para poder ubicar las caídas de tensión en esos puntos en los elementos, y segundo para poder plantear también en las ecuaciones los signos, es decir, las caídas o las subidas de tensión. ¿Cómo hacemos entonces la aplicación de la suma algebraica? Es decir, aplicando LVK. Primero, planteando la ecuación. Para plantear la ecuación, aquí tenemos en la figura número 4 un punto de partida. Este punto de partida es la referencia. Se sugiere que este punto sea el punto donde parte el circuito, donde inicia, y es el mismo punto donde debemos de regresar al hacer toda la trayectoria cerrada. Entonces, partiendo de este punto, pasamos y vamos colocando los signos de los elementos donde vamos ingresando. Es decir, el signo que nos encontramos en este punto donde ingresamos a la fuente de tensión en B1 es un signo negativo, y colocamos aquí menos B1. Luego pasamos el elemento y el signo que nos encontramos al ingresar a la resistencia 1 es un signo más. Entonces colocamos más la caída de tensión de R1 más BR1, como se expresa aquí en la ecuación. El siguiente elemento que se agrega es la caída de tensión de BR2, y como al encontrarnos con el signo es el signo más, lo colocamos aquí en BR2. Luego así, signo más BRQ1, la caída de tensión del equivalente 1 más la caída de tensión de la resistencia 5. Entonces al pasar de esas trayectorias, llegamos al punto inicial. Esa trayectoria la igualamos a 0. Entonces ahí tenemos LVK. Ya tenemos entonces la primera ecuación, la ecuación número 1.
reescribimos, ordenamos los miembros dejándolo únicamente en el lado izquierdo la fuente de tensión y el lado derecho todas las caídas de tensión, entonces reordenando esto ya tenemos esa igualación, como se muestra en la figura. Ahora lo que hacemos el siguiente paso es sustituir aplicando la ley de Ohm. Recordemos que voltaje es igual a corriente por resistencia y entonces en las caídas de tensión donde tenemos resistores, ahí sustituimos por la ley de Ohm, es decir, como todos están conectados en serie, entonces podemos aplicar esto, que I por R1 más I por R2 más I por RQ1 más I por R5. Entonces aquí únicamente sustituimos en esta parte de la ecuación aplicando la ley de Ohm. Aplicamos factor común a esa ecuación, a la ecuación anterior, que ahora está nombrada aquí como ecuación número 2, y entonces nos damos cuenta que aplicando el factor común de la corriente podemos hacer esta reescritura. ¿Para qué hacemos esta reescritura? Para poder despejar la corriente, porque es una manera diferente de cómo encontrar la corriente partiendo con estas ecuaciones, y tenemos la equivalencia aquí de la ecuación número 3. Entonces, corriente es igual al voltaje de la fuente dividido a la suma de todas las resistencias, ya que es la misma resistencia equivalente. Entonces aquí nos ahorramos el paso de estar haciendo la resistencia equivalente y aplicamos de un solo en esta parte de la ecuación para encontrar la corriente. Corriente es igual a 20 volts dividido 22.45 ohms, que es la resistencia total del circuito, y nos da 0.89 amperios. Hasta este momento ya hemos encontrado la corriente total. Entonces lo que sigue es encontrar las caídas de tensión en cada resistor. Recordando que voltaje es igual a corriente por resistencia. Y como ya encontramos la corriente, entonces podemos encontrar la corriente que pasa por cada elemento. Es decir, la corriente es la misma. Encontramos ahora la caída de tensión en cada resistencia. Voltaje de resistencia 1 es igual a la corriente que habíamos encontrado, que es 0.89 amperios, multiplicada por el valor de la resistencia 1. Eso nos da 3.56 volts. Voltaje de R2 es igual a 0.89 amperios por 6 ohms, igual a 5.34. Recordemos de que como estos elementos están conectados en serie, entonces tienen la misma corriente. La resistencia equivalente 1 está conectada en serie y entonces tiene la misma corriente. Y al encontrar la resistencia equivalente de ese arreglo, nosotros multiplicamos por el valor de la corriente que ya hemos encontrado, la corriente total, y nos da 4.85. El siguiente es voltaje de resistencia 3 es igual al voltaje de resistencia 4, que es igual al voltaje de la resistencia equivalente 1 que encontramos anteriormente. Entonces, para que nos pongamos en contexto, podemos revisar aquí los dos circuitos. Tenemos el circuito de la figura 4, que es el simplificado ya con el equivalente, y para ubicarnos de dónde viene el equivalente o dónde se encontraba R3 y R4, pues tenemos aquí en la figura número 3 los valores de las resistencias por separado para que podamos observar de dónde es que salía el equivalente. Entonces la caída de tensión que se está dando aquí en el equivalente 1, esa caída de tensión es igual en los dos elementos de R4 y R3, acordándonos de los principios de tensión que se cumplen en los circuitos conectados en paralelo. Y ahora la caída de tensión en la resistencia número 5. Entonces el elemento está conectado en serie y entonces solo multiplicamos la corriente. Corriente es igual al valor de la resistencia. 3.56 es el valor. Ya tenemos aquí la caída de tensión de los resistores. Entonces el siguiente paso es calcular la potencia. Al calcular la potencia, recordemos que podemos utilizar esta fórmula. Potencia es igual a corriente por tensión. Y entonces aquí se muestran todos los resultados. Comprobando la potencia,
potencia de la fuente es igual a la suma de todas las potencias en los elementos que tienen caídas de tensión, es decir, en toda la resistencia. Al hacer esa cuenta, nosotros encontramos que 17.8 watts es igual a la suma de todos estos elementos. Quiere decir entonces que sí, aproximadamente aquí tenemos que sí se cumple. Se cumple 17.8 es aproximadamente igual 17.78. La diferencia en este cálculo radica por los decimales que se han tomado. Y ahora comprobamos el EBK. Entonces el voltaje de la fuente es igual a la caída de tensión de todos los resistores. Al sustituir esto, 20 volts, que es el voltaje de la fuente, es aproximadamente 3.56 volts, más 5.34 volts, más 4.85 volts, más 3.56 volts. Eso es aproximadamente a 19.98. También en este caso tenemos esa diferencia por los decimales en la aproximación que se hace al hacer las cuentas. Y en la figura se está proyectando los resultados de la simulación del ejemplo 2 para que puedan ahí también comparar un poco los datos que hemos estado haciendo en el ejercicio.